sí. Buenas tardes. Esta es la tercera vez que Fran presenta su libro, la ha presentado en Castellón, la ha presentado en Benicàssim. Yo creo que en Zaragoza hemos ganado. Tenemos al guitarrista de las novias. Y esto no lo ha conseguido Fran en ninguna de sus anteriores presentaciones. Porque creo que los años podemos sentirnos orgullosos. Bueno, luego Fran va a hablar, él dice que su libro es una apología sobre toda la música de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, y bueno, está aquí con nosotros Óscar. Yo que tengo tus discos, nosotros que tenemos tus discos hemos ido a tus conciertos, ¿verdad? Personalmente gracias por acompañarnos en esta presentación. Bueno, yo justifico mi presencia aquí, yo me llamo Fernando, soy periodista, conocí a Fran hace 28 años, 30. Los dos éramos, y esto une mucho cuando eres muy joven, compañeros de un internado de curas. Los dos veníamos de pequeños pueblos. Yo, como mucho, había ido a Calatayud al dentista. Y de repente me encuentro en la Gran Zaragoza, yo solo, en un gran edificio en el centro de Zaragoza y teniendo que hacer todo por mí mismo. Y nos encontré con gente, yo soy de Villa de Aragón, me encontré con gente que viene de Chile o de Maella o tal, pues claro, esto une mucho. Y además todo esto sucede en un momento de tu vida en el que empiezas a almacenar experiencias vitales que luego te van a ayudar mucho a definir la persona que eres y tu identidad, y la gente que te rodea pues ayuda mucho a todo esto, ¿no? Pasamos momentos buenos, pasamos momentos malos, pero yo me quedo sobre todo con los momentos buenos. Nos perdemos la pista, pero afortunadamente las redes sociales tienen cosas buenas y a través de Facebook nos reencontramos y volvemos a reencontrar esa amistad que tuvimos cuando éramos quinceañeros y vivíamos en un internado, y nos ponemos al día, ¿no? Y un buen día me dice, me escribe desde Dubái, ya sabéis que Fran te escribe desde Dubái, desde Bangkok, desde esos sitios que viaja él. Esto es un 30 de, lo he revisado esta mañana, un 30 de abril de 2015. Y me envía este borrador, que para mí es su libro. Este es el libro que yo he leído y el que él me dice que ha habido cambios, yo lo tengo subrayado y bueno. Me envía este borrador y me dice, eres uno de los 5 lectores cero que quiero que leas mi libro. Y quiero que lo leas además con un espíritu crítico, descarnado, que me cuentes las cosas que te gustan, las que no, y sobre todo que me ayudes a saber si el libro va a tener o no futuro, ¿no? Yo aparto lo que estoy leyendo en aquel momento y me dedico a leer el libro de Fran y la verdad es que me encanta. En uno de los emails, él me dice textualmente, contemplo la opción de que esta novela duerma el sueño de los justos en un cajón si no os gusta a ninguno de los 5. Afortunadamente nos gustó a los 5, yo creo, la novela está hoy aquí. La portada de ese email ponía, la próxima semana me voy a Uzbekistán. Bueno, año y medio después, hoy estamos aquí presentando el libro de Fran y yo creo que merece la pena y que además yo me lo he pasado muy bien. Voy a ser muy breve porque quiero que hable sobre todo Óscar y Fran, ¿no? Pero ¿qué vais a encontrar en estos libros? En este libro es una historia muy muy entretenida. Él dice que es un alegato a la música de los años 80-90. Yo creo que es un alegato a la amistad como valor supremo. Es un grupo de chavales de Zaragoza que luego viajan a Benicàssim en unas vacaciones. Yo creo que es un alegato a la amistad. A esa amistad que muchos de nosotros, y vuelvo al principio, hicimos en un momento... A esa amistad que muchos de nosotros, y vuelvo al principio, hicimos en un momento muy tierno de nuestra vida cuando estábamos en un internado de curas. Y a mí eso me ha hecho reencontrarme con mí mismo. Es una guía también para redescubrir la Zaragoza de los años 80, sus bares, su música, su ambiente, los sitios en los que tuvimos nuestras primeras novietas, las primeras cervezas que nos bebimos. Es un catálogo absoluto, riguroso, minucioso de la música de los años 80. Yo reconozco que lo leí con el iPad al lado y cada música que aparecía yo tenía que ir a escucharla para reencontrarme con las novias, con Luxury Beat, con los niños del Brasil, por supuesto con los héroes, en fin, con Font 242, en fin, muchísima música que ha vuelto a mi memoria y me ha vuelto a poner de pie muchos recuerdos. Es un ejercicio literario tremendo, muy fresco, tiene humor, tiene profundidad, tiene algún pasaje de sexo bastante majo. Yo recuerdo que estaba leyendo en la terraza debajo de mi casa
levantaba la vista a ver si alguien me estaba mirando porque me había comprado en aquel momento, pero está muy bien también. Y bueno, tiene la presencia del mar. Yo creo que este libro lo tenía que financiar el Ayuntamiento de Benicàssim en parte, porque haces una apología también de Benicàssim fantástico. Y además, si lo lees con cariño porque es amigo tuyo y lo has escrito así de bien, pues creo que os va a encantar a todos. Tenéis que comprarlo antes de salir de este parque. Y yo creo que hasta aquí ya vale, porque yo creo que tenéis que hablar. Bueno, pues todos lo conocéis. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Óscar por haber aceptado este pequeño embolado que le hemos metido así además a muy pronto. Muchas gracias a Fernando, que para mí era una pieza clave en la presentación de hoy y finalmente ha podido venir. La novela. ¿Por qué he escrito una novela? Porque muchos de vosotros habéis descubierto que he escrito una novela. Ninguno lo sabía o seguramente muy pocos. Pues yo creo que una de las razones es la de que viajar da muchos momentos de soledad. Es muy bonito saber que viajas por todo el mundo, conoces países, culturas, gente diferente, todo el mundo piensa que es fantástico, que es fenomenal, pero la parte que no se suele comentar es la que estoy diciendo, la cantidad de horas de soledad que se tienen en aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, autobuses y en infinidad de sitios. La novela en sí comencé a escribirla hace 15 años, en el año 2000, cuando no sabía escribir, no sabía lo que era crear un personaje, no tenía ni idea ni intención de publicar una novela. Y de hecho, yo creo que a la página número 100 o por ahí, eso se quedó totalmente olvidado en un cajón. 15 años después, empecé a asistir a un taller de escritura creativa en Benicàssim, donde muchos escritores de relatos, de los cuales también hay por aquí, empezamos a compartir relatos cortos, y eso fue lo que me animó a retomar aquella cosa que había escrito hacía tanto tiempo, que seguramente estaba muy mal escrita y que quizá podía convertirse en una novela con toda su estructura, ¿no? Cuando empecé el proceso de corrección con la persona que lo hizo, que es Rosario Raro, una escritora que acaba de publicar Volver a Canfranc, teníamos una perpetua discusión en la que ella me decía que la primera parte estaba fatal y la segunda parte estaba muy bien escrita. Y no entendía por qué, no entendía si yo lo había escrito, por qué había esa diferencia. Hasta que ya le conté la verdadera razón, que era que había una diferencia de 15 años entre la primera y la segunda. Entonces ya lo comprendió. En cualquier caso, la novela, siempre digo que es una novela musical. Para mí el personaje principal de la novela es la música, y sobre todo la música de los 80. Aunque Fernando ha dicho que es un alegato a favor de la música de los 80, para mí los verdaderos 80, o los 80 que a mí me interesan, es el periodo que va del 87 más o menos al 92. Es decir, son los finales de 80, principios de los 90. Es una época en la que hubo también una eclosión musical de Zaragoza, y de eso también me gustaría que Óscar nos contase un poco cuál fue su propia experiencia, porque fue la época en la que empezó un poco el triunfo de las novias, donde se os disteis a conocer, donde pudimos empezar a disfrutar de vuestras canciones, y me gustaría que nos contaras un poco cuál fue tu experiencia, o qué recuerdos tienes de aquella época. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que te hayas acordado del grupo y que nos hayas invitado a venir. El resto de compañeros no han podido venir, pero bueno, yo tenía ocasión de venir y mira, me he apuntado. Me gustaría haber leído el libro para poder aportar algo pues, más relacionado con el propio libro, pero bueno, lo que me preguntas pues parte de algo que yo también lo vivo de la misma manera, ¿no? La sensación de que entonces, a partir de finales de los 80, ocurrió algo interesante, ¿no? En general en el Estado y en particular en Zaragoza. No sé si es por la edad, he visto que tú y yo somos de la misma época, que tenemos la misma edad. Pues bueno, pues en parte porque éramos jóvenes y teníamos los años que teníamos en el 87 y finales de los 80, y en parte por las cosas que estaban ocurriendo, yo también tengo esa percepción de que algo maravilloso tuvo lugar entonces en esta ciudad. Yo siempre me tomo la precaución de pensar, bueno, pero es que tú tenías 17, 18 años y eso es lo que marca que a ti te parezca esa época maravillosa y no otra. Supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Pero ciertamente lo que vivimos entonces fue único
por muchas circunstancias, no porque sea único, porque fue mejor. Cada cual ha vivido lo suyo. Pero sí que desde el punto de vista de la música vivimos una época que estaba marcada por los bares musicales, por los discos, la música que era tan difícil, la música interesante, bueno, la música siempre ha habido accesible, pero la música interesante era de muy difícil acceso. Entonces yo siempre lo he identificado con una época un tanto heroica, ¿no? En la que conseguir, antes estábamos hablando con Fernando también, ¿no? de las grabaciones de las cintas, escuchando programas de radio con el cassette preparado para intentar recopilar información, pues como si fueras un pirata cutre, porque era una manera muy cutre de piratear las cosas. Y en general, pues para vivir la música, que es algo que también se diferencia de lo que ocurre ahora, tenías que salir a la calle, ¿no? Ahora ocurre un poco lo contrario. Ahora pues te pones los auriculares con internet, con el Spotify, y tienes toda la música del mundo a tu alcance. Entonces tenías que salir a la calle para encontrarte con la música. Y eso pues hacía muy buenas relaciones, una red y un mundo, ¿no? Construía un mundo que ahora ya no lo tenemos. En la novela hay un párrafo que dice, el protagonista es enamorado de una chica y dice: hablé con ella hasta que se me acabaron las monedas. No había móviles, cuando escribe Fran la novela no había móviles, ¿no? No había redes sociales, no había Spotify, no había ninguna. Yo recuerdo, y lo comentábamos antes, había un programa que seguramente oiríais mucho en Radio Zaragoza, que se llamaba Sangre Española, ponía la música más alternativa y estábamos todos con los dos dedos en el play record para grabar la canción que te apetecía, porque es que no había otra manera de encontrarla, ¿no? ¿Habría sido otra novela si hubiese habido Facebook, Twitter, Spotify? Claro, eso es lo que voy a decir, que esa forma de disfrutar de la música o de descubrir la música era mucho más difícil que ahora, y que realmente conseguías llevarlo a cabo si realmente te interesaba, porque buscabas y indagabas hasta que encontrabas el disco que querías. Hacía que la gente, o que los jóvenes de esa época, lo viviéramos de una forma mucho más auténtica que ahora. Como dice Óscar, si quieres buscar un grupo belga, entras en internet y en 5 minutos tienes 20 grupos belgas. En esa época conocías a alguien que había ido a Bélgica, o conocías a un productor, o había salido en la radio, o una revista había publicado algo. Era mucho más complejo y eso lo hacía mucho más auténtico. Entonces la novela sería sin duda distinta, porque no estaría plagada de la ruta por la que los personajes transcurren, ¿no? La ruta por todos los bares donde siempre iban, donde iban a los conciertos, y la forma en que tenían de vivirlo. Hay gente que, yo no sé, los que conocéis a Fran sabéis que su amor por la música y el conocimiento detallado de grupos que conoce muy poca gente, solo ella, a lo mejor Óscar de Las Novias, ¿de dónde nace ese interés por conocer otra música que la que suena en los 40 principales o en radios más convencionales? Pues bueno, puede estar, pero es justamente lo que digo, es tener el interés por algo que realmente es tu pasión. En mi caso, pues sí, lamentablemente la música que suena comercialmente pues es bastante monótona, igual, machacona. Entonces eso a mí particularmente me hizo buscar otros canales y otras vías de música que fuesen más auténticas, ¿no? Más interesantes. Y creo que quizás puede comentar un poco. Os estaba escuchando hablar y me viene a la cabeza una reflexión, ¿no? Que tiene que ver un poco con nuestra época, en el contraste con la época actual, ¿no? Es que pues en estos años, ¿no? Que nosotros estábamos saliendo de la adolescencia o estábamos en ella plenamente, tenías la conciencia y tenías la seguridad que todo lo interesante estaba afuera y que de alguna manera estaba oculto. Es decir, que en los medios convencionales no podías acceder ni a la información de libros o de música o de lo que fuera, o de arte o de cualquier cosa. Todo lo que en los medios convencionales sabías que eso